En respuesta a Roxana Kramer a su video ¿Por qué la gente cree en Dios? Roxana Kramer es una divulgadora de filosofía que es muy popular en YouTube y que ha hecho cosas muy importantes, como tantos otros, para divulgar el pensamiento, ¿no? El pensamiento práctico también para vivir. Tiene un video ella titulado ¿Por qué la gente cree en Dios? Y un poco intenta explicar la fe en Dios como un subproducto de la mente. Y la mente es un subproducto, mejor dicho, una consecuencia del proceso evolutivo. La mente, en definitiva, para Roxana, que es más filósofa que científica, pertenece al ámbito de la química, en fin, de las ciencias naturales, que como sabemos, la mente humana y también la animal es capaz de representarse cosas ausentes, de imaginar, de fantasear, ¿no? Los sueños, las ilusiones infantiles, en fin, la percepción de lo ausente, también la autoridad, el apego que nosotros tenemos a nuestras tradiciones, todo eso. O sea, la religión es un subproducto espurio, o sea, falso, inadecuado, no científico de la mente. ¿No? La mente se equivoca en una ilusión religiosa. ¿Por qué la gente cree en Dios? ¿No? Ahora bien, esta pregunta, ¿por qué la gente cree en Dios? Es una pregunta que generalmente este tipo de divulgadores no son científicos, sino para mí no tiene la solidez de la ciencia, ¿no? Es una pregunta hecha con un poco como de condescendencia. Bueno, todavía hay gente que no vive de acuerdo a la ciencia, hay gente que todavía no asume los descubrimientos de la ciencia, de la neurociencia, en fin, de la psicología, del evolucionismo, de la antropología, entonces todavía vive, en fin, qué lástima, una ilusión religiosa, pero por otro lado, dicen ellos, ¿no? Digo en general, que en fin, si los ayuda a vivir en esta ilusión, que la vivan, ¿no? En fin, hay que ser condescendiente con estos seres inferiores, no como nosotros, ilustrados, ¿no? Sino seres inferiores que son todavía los creyentes, que son lamentablemente todavía muchos en el mundo, ¿no? Pero nosotros los iluminados, ¿no? Los científicos, los filósofos, en fin, sabemos que esto no es así. Bueno, entonces yo un poco estudiando encontré que en la filosofía estoica es exactamente al revés. La pregunta no es por qué la gente cree en Dios, o mejor dicho, cómo es posible que la gente crea en Dios, sino la pregunta es cómo es posible que la gente no crea en Dios. O sea, lo que parece evidente para la razón pseudocientífica de inicio del siglo XXI, es lo contrario a lo que parece evidente para el filósofo estoico. En Marco Aurelio, en Cicerón y en Séneca, que son representantes del estoicismo latino, encontramos la expresión que dice que no creer en Dios es una gran necedad, es una gran estupidez, estupidísimo, ¿no? Pero ellos no lo dicen en forma agresiva o despectiva, sino como una afirmación filosófica, como eran ellos, eran filósofos, ¿no? Que su emotividad estaba en segundo plano. Ellos reconocían la existencia de la naturaleza, ¿no? Vivir filosóficamente es vivir de acuerdo a la naturaleza, y la naturaleza es para ellos, un testimonio evidente de Dios. Por eso el que rechaza a Dios es un gran estúpido. ¿Por qué? Porque uno puede rechazar una verdad siempre y cuando esa verdad sea complicada, ¿no? Es decir,
Un gran matemático puede no entender nada de mecánica de autos y un gran químico no puede entender nada de ajedrez. Son disciplinas distintas y que requieren mucha inteligencia. Por eso equivocarnos en algunas cosas es normal. Aún para las personas muy inteligentes es normal equivocarse en ámbitos donde ella no está habituada, donde no es especialista, ¿no? Es decir, no creo que Albert Einstein haya sido un especialista en fútbol. No. Aunque haya sido muy inteligente. Bien. En cambio, para los estoicos, Dios es evidente. Porque la naturaleza testimonia la existencia de Dios, ¿no? Es decir, el ave que vuela es obviamente mucho más perfecta que un avión. El avión, sin embargo, es imposible que se haya producido por azar, por casualidad. Por más que yo tire al cielo millones de veces pedazos de metal, nunca es imposible que esos pedazos de metal se combinen en forma azarosa para formar un avión. Bueno, lo mismo sucede, según los estoicos, con la naturaleza, ¿no? Es difícil la discusión acerca si para los estoicos Dios es la naturaleza o Dios está sobre la naturaleza. Encontramos afirmaciones aquí que apoyan la primera o la segunda opinión, pero más allá de eso, ¿cómo es Dios? Su existencia resulta evidente. Por eso, para los estoicos, la pregunta no era ¿por qué la gente cree en Dios?, sino al revés, ¿cómo es posible que haya personas que no crean en Dios? En cambio, hoy la pregunta es al revés. Son opiniones, en fin, que son útiles para reflexionar, pero que tampoco son la verdad. ¿Por qué hay gente que todavía cree en Dios? ¿No? Creo que es interesante como perspectiva, sin ponerme en este video a favor de un lado o del otro, entender cómo se ha cambiado, se ha invertido el argumento, ¿no? La fuerza del argumento. Como antes la pregunta era una, hoy la pregunta es otra. Que tengan un muy buen día.